pasado en Colombia. Miren lo que ha pasado en Colombia y en qué se basa lo que es la política criminal de Colombia. La dogmática hace sus estudios y determina qué se tiene que sacar y qué no se tiene que sacar, y lo está haciendo muy bien. Pero ¿qué pasa en Colombia? Que solo se aplica para aumentar las penas, para aumentar las penas. Actualmente, esa es la política colombiana: aumente pena, aumente pena, aumente pena. No quita ni crea ni amplía los procedimientos como tal, sino que se dedican es a aumentar pena. La única solución que ellos han visto hoy en día es aumentar pena. Pero entonces, este estudio que hace la dogmática jurídico penal es trascendental para el desarrollo de toda la legislación penal de los países. Es sumamente importante y es permanente y va a estar allí. Lea, por favor, Sandra Paola. Dale, por favor. Oh, me Dale. parece importante lo de la interdisciplinariedad que usted está hablando, porque precisamente lo que usted comentó ahora, el derecho penal se nutre mucho de la sociología con respecto a lo que estaba diciendo de los cambios de las leyes. Es decir, la sociedad está en constantes transformaciones y evoluciones constantes y el derecho penal debe ir ligado a esas transformaciones que se dan Sí, en la señor. sociedad. Sí, Entonces, también el derecho penal se nutre de otras disciplinas como la economía, la antropología, la sí, señor. sociología. Sí, señor. Ahorita cuando Entonces, hablemos de lo que es la constantemente. criminología, ahí tocamos esos aspectos. Así Sí, es. claro. Por eso se habla, cuando se habla de sociología jurídica, se enfoca a lo que es, y hablamos nosotros acá ampliamente o generalmente como criminología. Criminología. Entonces ahorita tocamos un poquito de ello. Muy bien, Hernández. Bueno, avancemos. Porque, Andrea, por favor, cuando falten, nosotros terminamos a las 8:15, ¿cierto? Entonces, cuando sea a las 8, por favor, me dice que pare para que cuadremos qué temas vamos a ver para el parcial o yo y cómo va a ser. ¿Listo? Entonces, continuemos. Profe, ya puedo leer, ¿Cómo? que me dijo que leyera Ah, sí, estamos con una concepción Sandra actual de Paola, la ciencia. ¿cierto? Sí, profe. Dale, Sandrita, por favor. Concepción actual de la ciencia penal integrada. Sin embargo, una concepción más actual considera que la ciencia del derecho penal realmente tiene dos partes. Por un lado estaría la dogmática jurídico-penal y por otro lado estaría la política criminal, que es el estudio de los objetivos y de los medios necesarios para prevenir los delitos. Estudio que se hace desde un punto de vista político. Por tanto, lo que se hace es estudiar el derecho penal y determinar si cabe llevar a cabo algún tipo de reforma respecto al mismo. Miren que hoy en día, Naciris del Carmen, José Luis, María Isabel, hoy en día lo que se trata de definir el derecho como ciencia es que hay simple y llanamente dos elementos que hay que dedicarse a desarrollar, que es la política criminal por un lado, que está a cargo del Estado, que es el Estado que debe promover más o menos normas que ayuden a que el país se desarrolle, y esa política criminal, dependiendo de las circunstancias, dependiendo del gobernante del momento, va a traer buenos resultados. ¿A qué conllevo? Y porque todo tiene que ser con ejemplo para que ustedes tengan una claridad. Hoy en día, la concepción más moderna es que la política, el derecho penal integrado se basa en dos elementos sumamente importantes. Lo que es la dogmática jurídico-penal, que se encarga de hacer el estudio a todo lo que nosotros tenemos como norma, y lo que se trata de lo que es la política criminal, que está a cargo del Estado, que es el competente para perseguir lo que es el delito o la punibilidad en su país. Y dice muy claro ahí en la diapositiva que es el estudio de los objetivos y de los medios necesarios para prevenir los delitos. Es decir, enfatiza en que hay que prevenir los delitos. Pero recuerden, y yo se lo sigo diciendo, la única fórmula que ha utilizado actualmente el gobierno colombiano es aumentar las penas, supuestamente para prevenir el delito, supuestamente. Y ese es el mensaje que le estamos mandando a la sociedad.
Por eso es que la sociedad hoy en día dice, y solo lo que dice y repite es, hay que aumentar pena, hay que meterle cadena perpetua. Llegará el momento donde digan que hay que matar a la gente, es decir, al delincuente. Y aquí lo dijo Oscar, muy claro lo dijo. Es decir, hay que tener un respeto por la dignidad del ser humano. A todos los seres humanos hay que respetarlos. Así sean delincuentes, hay que garantizarles su derecho. Y por eso es que ustedes le tienen que enseñar a su familia que si a ustedes les gusta el derecho penal, es para simple y llanamente garantizar unos derechos humanos a un individuo. No es que ustedes estén de acuerdo. Ustedes son un médico referente a lo que es el derecho penal. Es decir, ustedes tienen, porque si no es Viviana, si no es Oscar, es otro abogado que tiene que asistir a una persona que cometa un delito, pero él no lo va a defender porque cree en ello. Por eso, estos días, voy a hacer un paréntesis, por ahí escuché a un juez, o escuché la noticia, pero yo no le di trascendencia, pero sí me pareció catastrófico, donde un juez tenía unas creencias religiosas y él decía, respeto todo el concepto, pero recuerden, estamos hablando como abogados. Él decía que él no era capaz de casar a unas personas del mismo sexo. Él lo decía. Eso lo decía él. Entonces, por ahí tuvo sus réplicas y la gente dijo, pero ¿cómo así si es un juez? Si un juez tiene que cumplir la ley. Él dice que no, porque él no se lo admite su religión. Entonces, no nos metamos, no es que no tengamos que hablar con ellos, pero como abogado, como juez, él tiene que cumplir lo que está establecido en la norma, ¿oyeron? Uno tiene que cumplir lo que está establecido en la norma, si no se tiene que ir uno a coger pescado y yuca, porque si no, no va a cumplir lo que dice la ley. Entonces hay que, pero él decía que ese era pero no estoy de acuerdo. Entonces, en Colombia, lo único que el Estado hace como tal es agravar penas. Ejemplo, este gobierno, y hay unas sentencias y todo eso, llegó y dijo, la dosis mínima hay que penalizarla. Hombre, pero si se está, mire que la política criminal dice prevenir los delitos. Ya se hizo el estudio durante 70, 80 años, que no es con la pena más grande la que se previene el delito, sino que según la política criminal de un Estado serio, y en su momento vamos a hablar de la criminología, es la criminología que ayuda efectivamente a que no se cometan delitos, a que no aparezcan delincuentes. Ustedes dirán, ¿por qué la criminología? Porque es que la criminología se encarga del estudio del delito, del delincuente, de la víctima y del entorno social. Y ahí es donde entra Zaffaroni. Zaffaroni menciona y dice que el Estado como tal, cumpliendo con sus obligaciones de darle oportunidad a todo, yo les voy a colocar un ejemplo amplio. Es decir, hay 100 personas en mi barrio, en mi familia. De los 100 son 15, son 25 menores de edad, 25 menores de edad. Yo le hago una pregunta al doctor Fabio, los menores de edad, ¿dónde deben de estar? Cuando uno es menor de edad, ¿dónde debe estar uno? Su casa, en su hogar, con su familia, con sus papás. Y estudiando, ¿cierto? Señor. Eso es la función del menor. De los mayores, los que ya terminamos, ¿qué deberíamos de estar haciendo? Trabajando. Y si hay 25 estudiando y los otros son mayores, póngale, hay 50 mayores hasta 60 años, esos 50 deberían de estar trabajando. Ya tenemos 75 personas ocupadas. ¿Por qué? Porque el Estado dio esa oportunidad. Y nos quedarían 25. Supongamos que estos 25 son mayores de edad, de 70, 75 años, a esa edad, y por eso está establecido en las normas a nivel mundial que las personas después de los 70 años casi no van a la cárcel. Los hacen pagar, sí. En Alemania han hecho pagar a muchas personas. En Perú han hecho pagar a Fujimori y a un sinnúmero de sinvergüenzas que cometieron sus actos. Y les digo algo, los actos de este señor Pinochet, no, Pinochet fue el de Chile, el de Perú fue Fujimori, de este señor, los actos de este señor de Perú no fueron ni el 1% de un individuo de acá de Colombia.
El de Perú lo que hizo fue darle un poco de maletines de corrupción y todo eso a un ministro que él tenía para que lo repartiera en el Congreso y aprobaran sus normas y todo eso. Pero es que los de acá, como hablaba nuestra compañera ahorita con esa teoría de Klaus Rossini, hicieron daño, han hecho daño y siguen haciendo daño, bastante daño. Entonces, esa política actualmente que tenemos en Colombia es garrafal, solo de aumentar y aumentar pena. Entonces, recuerden ustedes, hoy en día en la teoría moderna se habla de dogmática jurídico-penal y se habla de política criminal. Esos son los dos elementos que se hablan a nivel global, ¿Para qué? Para buscar solución, para contrarrestar lo que es la punibilidad. No solo a nivel de Estado, sino que ustedes ya saben que hay delitos que se combaten a nivel nacional. Y eso es lo que hace la dogmática. La dogmática, en conjunto con la política de un Estado, lo que hacen es luchar en conjunto para que no se den los delitos de trata, de blanca, para que no se den los delitos del narcotráfico, para que no se den los delitos de lavado de activos, que no solo le pertenecen a un Estado, sino que ya globalmente se está trabajando. Y eso es el derecho penal y el derecho comercial han avanzado mucho en eso. Y por eso es que nosotros tenemos en nuestra Constitución el artículo 93, que es ese tal llamado bloque de constitucionalidad que muchos procuradores, un procurador que estuvo en Colombia, no lo aplicó en su momento. Es decir, cada análisis que nosotros hagamos de lo que es el derecho sancionatorio, bien sea el disciplinario, bien sea el penal, debemos procurar determinar y mirar ese artículo 93, a ver qué tratados tenemos nosotros, a ver qué convenios tenemos nosotros. Y nosotros pertenecemos a todos los tratados y convenios, por eso es que pertenecemos a la ODEA. ODEA es un grupo de países que supuestamente están en desarrollo, están en la clase highlight de los países pues con proyección a desarrollarse. Entonces tenemos que cumplir unas políticas sobre derechos humanos totalmente. Y cuando se habla de derechos humanos, ustedes tienen que leerse la Constitución para que ustedes interpreten y analicen. Todos, léanse la Constitución, un artículo diario y verán que ustedes van a aprender mucho derecho. ¿Por qué? Porque uno ya sabe los derechos que tienen los ciudadanos, entonces ya cuando le dicen a uno, no, es que el Estado no le puede dar gratis todo a todos, no, espera ahí, papá. Lo que pasa es que la Constitución dice que nosotros somos un Estado social de derecho, y ahí dice que a mí, como niño, como joven, me deben de garantizar la educación, y ustedes hacen un ejemplo, y hacemos referencia a nosotros a un ejemplo claro, lo que el padre le tiene que garantizar a su hijo es la alimentación, la educación, la salud. ¿Por qué? Porque él todavía no se vale, todavía él no es capaz de desarrollarse. Entonces, el papá de todos los colombianos vulnerable como usted y yo es el Estado, y el Estado me tiene que garantizar a mí dónde voy a trabajar. Son derechos fundamentales. Cuando ustedes ya le hablan a una persona así, la persona dice y se queda calladita y dice, este man sí estuvo con clase con el profesor Mosquera. ¿Por qué? Porque uno tiene que hacer esos análisis antes de uno mirar la norma y detallarla como tal y uno tener sus argumentos y con esos argumentos taparle la boca a ciertas personas que viven diciendo y hablando. Ay, que el pobre lo quiere todo gratis. Ay, entonces los dueños de Avianca son pobres, los dueños de Agroingreso Seguro, donde el Estado por ahí condenaron a un señor Arias, porque el señor Arias le daba 2.500 millones de pesos a 3, 4 miembros de la familia Lacutir, a todos 4 de a 2.000, 3.000, 4.000 millones de pesos condonables, es decir, eso era gratis, eso eran personas pobres, ¿no? Y si, ¿cómo no, hombre? ¿Cómo van a ser pobres? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener argumentos para nosotros, con esos argumentos y con la norma, decirle, mire, usted creo que debe hacer un análisis porque usted está equivocado, haga ese análisis, léase esto, haga un análisis y si no le gusta esa lectura, busque otro lado y pregunte y verá que usted va a estar equivocado. Porque les digo algo, el derecho no es de pasión. Si la pasión la debemos de tener nosotros allá cuando leemos bien y todo eso para nosotros saber discernir. Pero si nos apasionamos como se apasionan muchas veces los religiosos y muchas veces los religiosos y los políticos,
que no vemos sino dos colores, posiblemente cometamos errores, porque pensamos que o si no es negro es blanco. Y yo pienso que como abogado no es así, no es ni negro ni blanco, sino que es dependiendo de la circunstancia. ¿Qué es dogmática? Por favor, Lina Marcela, ¿qué es dogmática? Lea, por favor. Lina Marcela Romero Hernández. ¿Sí está por ahí? Lina. Por ahí medio se te escucha, no te escucho bien. Lina. Profe, yo le puedo leer. Buenas noches. Pero Lina no está. Lo que pasa es que estoy aprovechando también para pasar lista. Dale, por favor, lee. Listo. Leal. ¿No se ve? No se escucha. ¿Quién está? Sí, profe, Sí sí se ve. ¿Quién iba a leer? Doctor, se ve Bueno. perfectamente. Dígale, Gisette. Gisette. Sí, claro, sí se ve. Dale, por favor, Lisette. Yo puedo Bueno, leer. Profe, no se ve bien la diapositiva. ¿no se ven bien? Vamos a ver. Bueno, inicialmente, ¿Sí se ve ahí o no se ve? sí, sí, profe. Sí, señor. Yo la veo perfectamente. Sí, señor. Se ve. Se ve perfectamente, profe. Yo puedo leer, profe. Bueno, dale, por favor. Dogmática ¿Me jurídica. escucha, profe? Ya. Ya. Es una disciplina perteneciente al derecho, cuyo método se basa en la de complejo sistema de carácter formal compuesto por dogmas jurídicos o tipos. ¿Era eso, profe? Sí. Miren lo que les traigo aquí. Aquí les traigo qué es dogmática, qué es dogma y qué es dogmática jurídica. Si ustedes ven, dogmática es algo indiscutible, es algo cierto, es algo real, algo que existe, ¿cierto? Algo que no tiene una réplica, que no tiene cuestionamiento, es algo real, que nosotros vemos. Y cuando hablamos de norma, de ley, es algo que existe, es algo que está ahí, que no nos inventamos, sino que está ahí, que está ahí. ¿Qué está ahí? ¿Y qué hace la dogmática jurídica? Hacer un estudio de eso que está ahí, que eso que es irrefutable, de eso que existe, de eso que materialmente existe, que positivamente existe. ¿Qué es dogma? Eso según la Real Academia de la Lengua. ¿Qué es dogma? Es una proposición que se asume como un principio innegable, es decir, algo que no se puede negar. Esto es azul. No sé cómo lo ven ustedes allá, pero acá es azul. Eso no se puede negar. Eso no se puede negar. Entonces, esto es un lapicero amarillo. Esto no se puede negar. Es algo real. Igual lo que están en nuestras leyes es algo real. Es algo real. Y el principio es que... Eso le da, Dale. eso le da un grado de cientificidad también al derecho penal. Sí, señor. Porque yo conozco a un muchacho que me estaba diciendo, no, es que el derecho penal no es una ciencia. Y entonces yo le dije, pero no es una ciencia exacta, pero es una ciencia social. Y hay unas teorías que no, aunque no sean universales, sí hay unas teorías y un método científico que define unos sustentos que le dan ese grado de cientificidad. ¿Quién habló? Mira, te digo algo. ¿Quién fue? Lo que pasa es Juan que a veces Daniel. no los veo. Pero, ¿quién fue? Juan Daniel Hernández. Juan, mira, te digo algo. La única ciencia que hoy en día es exacta, ¿cuál es? La matemática. Es la única. Es la única. Y no se ha podido modificar. La hicieron tan bien que no se ha podido modificar. Allá Pitágoras y compañía la hicieron muy bien. ¿Qué pasa? Que todas las otras ciencias son empíricas, son interdisciplinarias. El derecho penal es interdisciplinario. Como lo dijo usted, no todo es preciso, no todo es exacto, pero se trata de ir evolucionando en ese aspecto y utiliza unos métodos
unos métodos de investigación que nos ayudan a encontrar lo que es la verdad, lo que es la verdad. Y entre esos métodos se apoya de unas ciencias auxiliares, que son también ciencias auxiliares que nos ayudan. El derecho penal, miren que se apoya mucho en la criminalística, y ahorita vamos a hablar de ello. ¿Por qué la criminalística? Porque la criminalística lo que trata es de ir al lugar de los hechos, donde ocurrieron. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió en ese lugar? Vamos a verificar. ¿Para qué? Para encontrar al autor material de esa conducta. Entonces, la ciencia penal, sí, la metemos es una ciencia que se encarga del estudio de lo que es el delito y su consecuencia jurídica, que es la pena. Yo pienso sí que, igual como usted, que es una ciencia. Eso le dije yo al compañero, yo le dije, no, es una ciencia, para mí es una ciencia porque utilizan métodos científicos. Y él me dice, no, eso no es una ciencia porque no existen teorías universales del delito o no existen teorías universales de la política criminal. Entonces, yo lo que dije, sí, pero hay unos supuestos y hay unas hipótesis. Sí, es verdad. Una teoría y unas escuelas, y esas escuelas le dan ese soporte epistemológico. Hoy en día, como se dice, lo que se busca es un resultado, y al buscar el resultado, mira que el derecho penal se apoya, cuando hablamos de ciencias forenses, se apoya de todas las ciencias forenses, que cuando hablamos de medicina legal se está apoyando en todas esas ciencias. Ustedes hoy en día en Colombia no están, pero en Estados Unidos, en países más desarrollados, ustedes encuentran laboratorios que le explican a ustedes desde dónde salió una bala y por qué cayó. Hoy en día, ustedes encuentran con facilidad cómo determinar unos rasgos que ocurrieron hace 200 años, y hoy se determina quién fue la persona que a lo mejor realizó esos actos. Por eso es que en Estados Unidos, en China, en países como Inglaterra, hay casos que aún no se han cerrado. ¿Por qué? Porque la ciencia ha venido avanzando y hay unas ciencias auxiliares que han venido apoyando a lo que es el derecho como tal, que ayudan a descubrir lo que hace 200 o 300 años no se podía descubrir. Entonces, hoy en día tenemos esas herramientas que son utilizadas a favor de lo que es el derecho, no solo del derecho penal, sino del derecho. Miren que si ustedes se ponen a ver, no sé, la historia no me la sé con precisión, pero esto sí es viejo, ¿no? Cuando se logró conseguir esa fórmula para determinar el ADN, ¿cierto? ¿Cómo es? Ácido. ADN. ADN, profe. Desoxirribonucleico. Perfecto. El ADN. Ese ADN, ¿cuánto tiempo transcurrió para determinar casos que a lo mejor no se habían podido resolver, pero en estas épocas tenemos la facilidad de resolverlo? La huella, ustedes recuerdan que antes solo las huellas que quedaban por ahí. Hoy en día tenemos herramientas al servicio del derecho, que si una persona mató a otra y hubo vestigios de sangre, se esparció la sangre en el lugar de los hechos, así la hayan trapeado, barrido con ácidos y todo ello, hay herramientas o aparatos que simple y llanamente al ubicarlo determinan que sí que están esos rasgos allí. Entonces, la ciencia ha evolucionado como tal, y yo pienso que sí le debemos dar el rango de ciencia, de una ciencia del derecho que ayuda a resolver lo que es los conflictos que suceden en nuestras sociedades. Vamos a ver cómo evoluciona esto, pero como les digo, y miren que el ADN tampoco es el 100%, por 100%, siempre se habla de un 99.99%, que a la viabilidad de ese 0,01% posiblemente no puede ser. Y así son. Lo único que supuestamente es exacto es las matemáticas. Eso sí es exacto. De ahí para allá todo tiene un ranguito, por muy mínimo, de posiblemente dejarlo ahí como incierto, pero un 99.99% es real.
y el debate se sigue dando, si es ciencia o no ciencia. Eso todavía no lo hemos podido explicar y convencer a todo el mundo. Pero al menos sí se apoya de unas ciencias totalmente ciertas que ayudan a despejar dudas a los miembros o a los que integran la justicia en diferentes partes del mundo. La dogmático-jurídica es esa ciencia que se encarga de hacer ese estudio cuyo método se basa en la de complejo sistema de carácter formal, compuestos por dogmas jurídicos o tipos. ¿Qué quiere decir esto y qué conlleva? Que es decir, estos dogmas que están aquí, que son ciertos, estos tipos jurídicos que encuentran ustedes después del artículo 101, de eso se encarga lo que es la dogmática jurídica. De eso se encarga, de hacer ese estudio de cada uno de esos elementos. Y eso es permanente, eso es permanente. Y yo pienso que esta ciencia que ayuda al derecho penal se va a quedar por mucho más rato, porque son los que están haciendo aportes para cambiar o para mejorar todos esos elementos contenidos ahí, para saber si ya es pertinente mantener el homicidio o si es pertinente continuar solo con el homicidio o ese feminicidio que apareció en Colombia, habría que quitarlo y volver otra vez a lo que es el homicidio como tal. Entonces, son estudios que se le siguen haciendo. Cuando se haya más o menos establecido una política seria, posiblemente lleguen personas que hagan un estudio profundo y determinen que no, que ese feminicidio encaja en lo que llamamos nosotros el delito de homicidio. Es un homicidio agravado, pero ahorita, como se está presto a lo que es la política, entonces el populismo lleva a que nos hagan creer que aumentar las penas de esa forma es lo necesario para contrarrestar lo que es el delito o la punibilidad en un estado. Dogmático jurídico penal. Es un análisis del derecho penal positivo, es decir, lo que está escrito, como si el mismo fuese un dogma, es decir, lo que está ahí que es cierto. Recuerden algo, dogma es algo que es innegable y no realizando ningún tipo de valoración respecto al mismo. Es decir, eso está cierto, eso es real, el lápiz está ahí, no tiene usted que venir a inventar cuentos, sino que esto es real, esto es real. En lo que consiste la dogmática penal es en el determinar cuál es el contenido del derecho penal que está vigente en una sociedad determinada. Y si este derecho que está vigente en verdad está cumpliendo con los cometidos, ahí es donde hablamos de la política criminal. Entonces, si este derecho que es real, que es cierto, que es material, que es positivo, no cumple, lo que tienen que hacer los legisladores, que son los únicos, que son los encargados, es tratar de evolucionar y como que cambiar. Uno de los aspectos que la política criminal busca y que no ha podido lograr es que se enfatice en verdad en los tipos penales. Cuando yo les hablo de tipos penales, estoy hablando de conductas punibles o de delitos. En esos delitos que son de trascendencia. ¿Pero qué? ¿Qué pasa con esos delitos que son de trascendencia, que están globalmente incluidos en lo que llamamos nosotros corrupción? Así como ese cohecho, todo lo que realiza prevaricar, lo que realizan los miembros de la rama judicial o algo por el estilo. ¿Por qué no se ha tratado de luchar contra ellos y a eso sí colocarles unas penas y unas reglas? No solo esa pena como tal ahí, sino que la persona que se robó los 20.000 millones de pesos o la persona que defraudó al Estado, así como sucede hoy en día, en el ejemplo que les doy preciso es el ejemplo de Hidroituango en Medellín, en EPM, que supuestamente hay desaparecidos 10 billones de pesos, 10 billones de pesos. ¿Por qué desaparecidos? Porque al parecer EPM, que uno dice, no, eso es plata solo de los paisas. No, 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 eso es plata de todos los colombianos, impuestos, inversiones de los colombianos. Esa plata supuestamente se iban a gastar solo 5 billones de pesos y sucede y acontece que por la mala proyección
y por los malos materiales y por las malas determinaciones, no se gastaron 5 billones, sino se gastaron 15. Entonces, ¿quién debe responder? El colombiano, y ahí es donde dice el pelado Quintero, este joven Quintero de Medellín, dice, no tienen por qué responder los colombianos. Fueron los que realizaron la construcción que tienen que responder, y así lo determinó científicamente las pruebas que se le tomaron, porque vino una aseguradora inglesa, vino y determinó, Mafre creo que es, vino y determinó mediante estudios, porque para eso hay estudios, para eso es la ciencia, estudios matemáticos y estudios físicos, que no se utilizaron los elementos que habían que utilizarse y que era culpable la persona que había construido esa hidroeléctrica. Es un caso ejemplar, el ejemplo del edificio de Medellín que se cayó hace como unos 4 o 5 años, que se logró demostrar que el cemento era rebajado, que a las varillas donde iban las columnas eran simple y llanamente varillas de media y que tenían que ser de 1/8 o algo así. Entonces se logró demostrar científicamente que los constructores fueron los culpables, y por eso se obligó a que le pagaran y indemnizaran a un sinnúmero de familias que se habían gastado en un apartamento más de 280 millones de pesos cada uno de ellos. Entonces, miren que la ciencia está ahí y la ciencia está al servicio. Entonces nosotros cuando hablamos de dogmático jurídico penal, estamos hablando de algo real, del estudio que se le hace a algo real, a algo que existe. Y el estudio que se le debe hacer es que ese estudio conlleve a contrarrestar lo que es la punibilidad, a mejorar lo que es la calidad de vida de los ciudadanos, a que las personas convivan más tranquilos, a que se acaben los masacres, a que se acaben todos esos fenómenos que no permiten que una sociedad crezca con esos estigmas de violencia. Entonces, eso es lo que lleva, de que no aceptemos lo que pasó con el policía, o de que no aceptemos que la gente maltrate a los policías, y de que estos también, que son ciudadanos, maltraten a sus compatriotas. Todo eso, ese es el estudio real al cual conlleva lo que es ese estudio científico que se debe hacer del derecho penal. Y ustedes saben que el derecho penal es la última ratio, entonces se debe procurar determinar y tener presente eso. Miren que no me dijeron. ¿En qué consiste el método de la dogmática? El método de la dogmática hace referencia a la interpretación y a la analogía, a la elaboración. Mire este factor de analogía. Recuerden que en Colombia no existe la analogía. Puede ser que en otros países lo existan. Aquí estamos hablando globalmente. A la elaboración de conceptos generales y clasificaciones, a la sistematización y a la subsunción de los distintos hechos en la ley. ¿Qué sucede y qué acontece? Que la dogmática jurídica busca traer lo que es el derecho penal, busca traer de otras legislaciones, busca traer de otras situaciones, como cuáles. Cuando nosotros acogemos esos convenios, nosotros traemos normas y las subsumimos en nuestra ley, en nuestra constitución. Por eso se habla del bloque de constitucionalidad. Ustedes nunca van a ver todos esos compromisos que tiene trazado Colombia metidos en el Código Penal y metidos en la Constitución, pero dice, los que interpretan las normas y los que aplican las normas deben siempre tener presente ese bloque de constitucionalidad, que para leerlo y para apoyarse uno en ello es sumamente fantástico, porque ahí trae ese derecho internacional